Hola, ¿qué tal, jóvenes? Les envío un saludo fraterno y caluroso a la distancia, esperando que gocen de salud en compañía de sus familiares. De esta manera, jóvenes, vamos a empezar la clase. El tema a desarrollar es la sangre. ¿Quién es el responsable directo del transporte de sustancias hacia nuestros tejidos, hacia nuestras células? El responsable directo es la sangre. La sangre es un tejido líquido que tiene esa propiedad que le permite transportar sustancias y hace recorrido de esas sustancias a todas las células de nuestro cuerpo. Nos abastece de nutrientes y de sustancias importantes, vitales para nuestras células. Está relacionado con dos aparatos, el aparato digestivo y el aparato respiratorio. El aparato digestivo capta el alimento para degradarlo y convertirlo en nutrientes. Estos nutrientes van a ser incorporados a la sangre. El aparato respiratorio se va a encargar de captar el aire rico en oxígeno para transportarlo mediante sus vías respiratorias, fosas nasales, tráquea, y llevarlos hacia un órgano respiratorio denominado pulmones. Los pulmones se van a encargar de llevar a cabo el intercambio gaseoso mediante una estructura microscópica llamada alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares están íntimamente ligados a los vasos sanguíneos hacia la sangre. Los alvéolos pulmonares incorporan oxígeno hacia la sangre y la sangre devuelve dióxido de carbono. La incorporación de oxígeno hacia la sangre es llevada mediante los glóbulos rojos, que es el componente de la sangre, uno de los componentes de la sangre. Los glóbulos rojos transportan este oxígeno hacia las células, hacia los tejidos, y estos glóbulos rojos son los que transportan el dióxido de carbono hacia los alvéolos pulmonares para que sean liberados en forma de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, la sangre es el encargado de transportar estos gases. Gases que participan, que justamente que se lleva a cabo en el intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares, ¿no? Ahora, otro detalle importante es lo que hemos desarrollado la semana pasada, justamente la circulación, el sistema circulatorio, ¿no? El órgano encargado de impulsar la sangre hacia todo nuestro cuerpo se denomina corazón. Es un órgano musculoso que tiene propiedades mecánicas, químicas y eléctricas, ¿no? Que esas propiedades le van a permitir justamente impulsar la sangre hacia todos nuestros cuerpos, ¿no? Este órgano está conformado por 4 cavidades. Las cavidades superiores se denominan aurículas y las cavidades inferiores se denominan ventrículos. Del corazón salen vasos sanguíneos, conductos que llevan sangre. Esos conductos que salen del corazón se denominan arterias. Las que llegan al corazón se denominan venas. Las que salen del corazón se denominan arterias y son las que recorren principalmente todo nuestro cuerpo, ¿no? Estas arterias que salen del corazón, ¿no? Recorren nuestro cuerpo, ¿no? Recorren todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, esta arteria se llama aorta, recorre todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, generalmente en esta parte izquierda del corazón, que lo he representado con color rojo, se encuentra la sangre oxigenada. Miren acá, lo que sale del corazón aquí es sangre oxigenada, que es transportada hacia la parte superior de nuestro cuerpo, ¿no? Y hacia la parte inferior. Esta sangre oxigenada va a abastecer de oxígeno y nutrientes hacia nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo devuelve sustancias de desecho y dióxido de carbono, y justamente regresa al corazón mediante las venas, ¿no? Regresa al corazón mediante las venas, ¿no? Ahora, cuando llega al corazón, estas sustancias o esta sangre desoxigenada, porque ya tiene poco oxígeno, desoxigenada,
es transportado ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, ¿no? Mire, lo de color azul es sangre desoxigenada, por eso lo he representado con ese color. Lo de color rojo es sangre oxigenada, no se olviden eso. Entonces, como estaba mencionando, esta sangre desoxigenada ahora es llevada hacia los pulmones, ¿no? Es llevada hacia los pulmones para que abastezcan de oxígeno y de esa manera se pueda oxigenar y llevar de nuevo hacia el corazón, ¿no? Ahora, observen otro detalle importante. Cuando la sangre, ¿no? Cuando la sangre recorre todo nuestro cuerpo, como lo observamos aquí, como lo hemos explicado aquí, este recorrido que observan aquí, que recorre todo nuestro cuerpo y regresa al corazón, ¿no? Sale del corazón, recorre nuestro cuerpo y regresa al corazón, este recorrido se denomina circulación mayor. Acá está, circulación mayor, ¿no? Entonces, el recorrido largo que hace nuestra sangre, ¿no? Ese recorrido largo que hace se llama circulación mayor. En cambio, el recorrido corto que hace el corazón, ¿no? Hacia los pulmones, ¿no? Lleva del corazón a los pulmones y después regresa. Este recorrido corto que lleva a los pulmones y regresa al corazón. Este recorrido corto que he explicado aquí se denomina circulación menor, ¿no? Entonces, ¿qué es la circulación mayor? Es cuando la sangre es llevada a todos los órganos de nuestro cuerpo y regresa al corazón. La circulación menor es la que es llevada hacia los pulmones para que se abastezca de oxígeno y regresa al corazón. Es la circulación menor. Entonces, eso es más o menos lo que hemos explicado la semana pasada y es importante que lo afiancemos en estos momentos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si a una persona lo extraemos un poco de sangre? ¿No? Si extraemos un poco de sangre para poder observar las características de este componente, vamos a encontrar lo siguiente. Recordemos que la sangre, cuando se encuentra expuesta al aire, a la intemperie, la sangre se empieza a coagular. Entonces, para poder realizar este procedimiento, se tiene que incorporar anticoagulantes. Una heparina, por ejemplo, es un anticoagulante, ¿no? Se incorpora heparina para que esta sangre no se coagule. Si nosotros empezamos a ponerlo en una máquina que se va a encargar de precipitar, ¿no? Hacer que se sedimente, ¿no? Se va a observar justamente dos componentes, un componente celular y un componente líquido. El componente celular justamente está conformado por una diversidad de células y el componente líquido se denomina plasma. Entonces, hay dos componentes, ¿no? Los celulares, el componente celular y el plasma. El componente celular está conformado por un 45% y el componente plasmático, el plasma, está conformado por un 55%, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Por otro lado, vamos a explicar en qué consisten estos componentes. En el plasma vamos a encontrar una variedad de sustancias. Y el componente más importante del plasma es el agua, ¿no? El agua y los iones. El plasma está conformada aproximadamente por 90% de agua, ¿no? 90% de agua. Ahí está, ¿no? El agua es el componente más importante del plasma. Y presenta también sustancias disueltas, por ejemplo, como los iones como el sodio, el potasio, el calcio, el bicarbonato, que son los que van a dar el equilibrio osmótico a esta sangre, ¿no? ¿Por qué es importante un equilibrio osmótico? Para que los componentes que se encuentren aquí no se precipiten, ¿no? No se precipiten ni se empiecen a adherir partículas o sustancias hacia las paredes de las vasos sanguíneos, ¿no? Es importante estas sustancias, no son amortiguadores, regulan el pH de la sangre. El pH de la sangre es aproximadamente, está cercano al pH neutro, que es el pH 7, ¿no? Entonces, en otras palabras, para hacerlo mucho más simple, entonces la sangre está conformada, el plasma está conformado principalmente de agua, que va a ayudar a que ese agua, ayudar a que el agua tiene la función, por ejemplo, de
de transportar sustancias, ¿no? Pero los iones tienen una función, el calcio, el magnesio, el cloro, tienen una función de hacer que las sustancias no se precipiten, ¿no? Es un regulador osmótico, como le mencioné hace un rato, ¿no? Pero también hay sustancias mucho más complejas que son las proteínas, ¿no? Y estas proteínas cumplen funciones importantes, o las propiedades más importantes en la sangre. Justamente la albumina cumple la función también como regulador osmótico. Al igual que los iones que mencionamos allá, también la albumina permite que las partículas no se adhieran, ¿no? El agua se retenga en la sangre. El agua no salga de la sangre, ¿no? Retiene la sangre. La albumina es un regulador osmótico y permite que el agua se estabilice dentro de estos vasos sanguíneos, ¿no? Esa es la albumina, regulador osmótico también. El fibrinógeno es una sustancia importante que participa en la coagulación sanguínea. Cuando uno sufre una herida, una raspadura, nuestra sangre tiende a salir, ¿no? Pero a los segundos, ¿no? A los 30 segundos, ¿no? Nuestra sangre se empieza a coagular, ¿no? Se empieza a formar un coágulo, se empieza a formar una costra, ¿no? Y justamente esa costra que se está formando ahí es un coágulo donde participa esta molécula llamada fibrinógeno. En el proceso de coagulación, el fibrinógeno va a permitir que se forme ese coágulo, porque el fibrinógeno es una proteína, ¿no?, alargada en forma de fibras, ¿no?, fibras alargadas, que va a formar una malla y va a formar estos coágulos, pero no lo va a hacer solo, ¿no? Lo va a hacer con otras células que voy a mencionar después, ¿no? Entonces, pero forma parte del proceso de coagulación, el fibrinógeno, ¿no? Que tenemos aquí otras proteínas que son también transportadoras. Hay las globulinas, ¿no? Las globulinas son aquellas encargadas de transportar sustancias, transportar hormonas, ¿no? Pero también hay globulinas que nos protegen, que son las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ¿no?, que también se encuentran en la sangre, ¿no? Inmunoglobulinas, pero son de la familia de las globulinas, ¿no? También tenemos, lo más importante aquí es justamente lo que habíamos mencionado, es el transporte de sustancias. Transporte de sustancias nutritivas, por ejemplo, como la glucosa, como ácidos grasos, como las vitaminas, van a ser transportados mediante la sangre, ¿no? También van a transportarse sustancias de desecho, ¿no?, como la urea, creatinina, etcétera, etcétera, ¿no? Sustancias que van a ser vertidas, van a ser eliminadas por las células, ¿no?, y van a ser transportadas por la sangre. De hecho, van a ser eliminadas por medio de las heces, por medio, perdón, del sistema excretor, ¿no? Esto es en cuanto entonces al plasma, ¿no? En cuanto a los elementos celulares, vamos a agruparlos en tres partes, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, lo que hemos mencionado primero son los glóbulos rojos, llamados también eritrocitos. Los glóbulos rojos son células que se producen en la médula ósea. Hay una hormona encargada de estimular la producción de glóbulos rojos, es la eritropoyina, ¿no? La eritropoyina es justamente es la encargada justamente de estimular la producción de glóbulos rojos, denominada también EPO, ¿no? Esta hormona va a regular la producción de glóbulos rojos o eritrocitos para el abastecimiento de oxígeno normal en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, los glóbulos rojos se producen en la médula ósea. Los glóbulos rojos son células que en su etapa juvenil, ¿no?, en su etapa temprana, presentan núcleo y diversas organelas, pero debido a su función, estas organelas, ¿no?, como las mitocondrias y también el núcleo, lo van a perder. ¿Por qué pierden el núcleo y las organelas? Lo pierden para tener más espacio y lo pierden también para que este glóbulo rojo no se nutra de las sustancias que transportan, ¿no? Porque si los mitocondrios estuvieran aquí dentro de este glóbulo rojo, van a empezar a metabolizar o a absorber estos nutrientes, y eso no tiene sentido, ¿no?
Entonces por eso pierden justamente mitocondrias principalmente, como las organelas que están ausentes, y el núcleo para ganar espacio. El glóbulo rojo tiene una forma de un disco, ¿no? Son células de forma de disco, ¿no? Como lo observamos aquí. Son aplanadas, achatadas, y también nos va a permitir transportar las sustancias con una dimensión menor, ¿no? ¿Cuántos glóbulos rojos presenta un humano? A ver, se ha determinado que existen aproximadamente entre 5 a 6 millones de glóbulos rojos por milímetros cúbicos, ¿no? Hay aproximadamente justamente entre 5 a 6 millones de glóbulos rojos. Se ha determinado que el hombre presenta mayor cantidad de glóbulos rojos que la mujer. Si el hombre presenta 5 millones, la mujer presenta 4 millones y medio aproximadamente, ¿no? Entonces lo estamos representando en milímetros cúbicos, no se olviden, ¿no? Ahora, las otras células que encontramos aquí son las células protectoras, ¿no? Las células que nos protegen ante sustancias y células extrañas que pueden dañar nuestro cuerpo, y justamente son aquellas células que están atentos a que no ingresen sustancias extrañas o células extrañas, ¿no? Y están capacitadas para poder ingerirlas o eliminarlas. Y justamente estas células denominadas leucocitos son las pioneras en este sentido, en esta función, ¿no? Leucocitos o también glóbulos blancos. Se ha determinado que existen aproximadamente de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, ¿no? Y estos glóbulos blancos son diversos, ¿no? Hay dos grupos, ¿no?, de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos granulocitos y los glóbulos blancos agranulocitos. Los que tienen gránulos generalmente están capacitados para poder engullir, eliminar, tienen sustancias digestivas. Generalmente, digo, ¿no?, los granulocitos tienen esas sustancias, tienen gránulos o sustancias que eliminan bacterias, ¿no? Eliminan bacterias. Por ejemplo, esta célula de aquí, llamada neutrófilo, elimina bacterias, ¿no? Son células que tienen sustancias digestivas, y estas células tienen una característica, ¿no? Tienen un núcleo con 2 a 5 lóbulos, ¿no? Estos lóbulos, estas formas son lóbulos que se forman aquí en el núcleo, ¿no? Estos neutrófilos ingieren justamente bacterias, eliminan bacterias, ¿no? Neutrófilos. Este otro leucocito son encargados de eliminar parásitos. Tienen sustancias digestivas que degradan la cutícula del parásito, degradan la capa que revista el parásito, ¿no?, que los protege. Los parásitos tienen una capa, ¿no? Y justamente de unos eosinófilos se van a encargar justamente de degradar esa capa, ¿no? Eosinófilo. Mata parásitos. Tenemos aquí a otro, que es la célula más grande, que es el monocito, ¿no? Este monocito es el precursor de otras células denominadas macrófagos, ¿no?, que se encuentran en nuestra piel, que se encuentran en nuestro hígado, que se encuentran en diversos órganos protegiendo, ¿no? Es como la primera barrera ante los agentes microbianos, ¿no? Estos monocitos van a generar a los macrófagos. Los macrófagos son las células más abundantes, una de las células más abundantes de nuestro cuerpo, ¿no? Los macrófagos. Los monocitos justamente dan origen a los macrófagos, ¿no? Son las células más grandes y su núcleo es medio unitario, globular, ¿no?, con glóbulos suaves, ¿no? Y otras células son los basófilos. Los basófilos participan en la inflamación, ¿no? Los basófilos participan en la inflamación aguda. Ellos producen justamente dos sustancias importantes en el proceso de inflamación, que son los anticoagulantes. Es un anticoagulante llamado heparina, y es una sustancia llamada histamina. No sé si ustedes han escuchado los antihistamínicos. Los antihistamínicos son los que reducen la inflamación, ¿no? Inhiben la inflamación, ¿no? Y justamente estos basófilos son los que provocan esa inflamación, ¿no?, los basófilos, pero con la finalidad de eliminar la sustancia extraña, la sustancia microbiana, ¿no? Es justamente su función. Basófilos. Esos son los leucocitos. Aquí tenemos las plaquetas. Miren, las plaquetas son células que han sido formadas con la finalidad de llevar a cabo la coagulación sanguínea. En verdad son residuos celulares
porque estas son formadas por una célula llamada megacariocito, ¿no? Este megacariocito se fragmentó y formó estos fragmentos celulares denominados plaquetas, ¿no? Entonces son fragmentos celulares, ¿no?, que tienen la capacidad de poder llevar a cabo la coagulación sanguínea. ¿Cómo, profesor? ¿Se acuerdan que le hablé de la fibrinógeno? El fibrinógeno son filamentos, ¿no?, que empiezan a desarrollar la coagulación, forman mallas, ¿no? Y en esas mallas se van a empezar a pegar las plaquetas, ¿no? Entonces la fibrinógeno con las plaquetas forman el tampón, forman el coágulo, que va a obstaculizar que la sangre pueda salir, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Fibrinógeno con las plaquetas forman los coágulos, ¿no? ¿Cuántas plaquetas hay en nuestro cuerpo? Hay aproximadamente entre 250.000 a 500.000 milímetros cúbicos de plaquetas en nuestro cuerpo, ¿no? Eso en cuanto a las plaquetas. De esta manera, jóvenes, creo que hemos desarrollado de una forma ilustrativa el tema justamente de la sangre. Y de esta manera también vamos a preguntar o a resolver, perdón, las preguntas de la práctica. Y tenemos justamente aquí las preguntas de la práctica para desarrollar, ¿no? Hemos mencionado justamente la sangre, el sistema circulatorio, hemos mencionado también parte del sistema digestivo, ¿no?, las funciones importantes, y en base a esos conocimientos vamos a responder las preguntas que nos han formulado en este balotario, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí algunas preguntas interesantes para resolver, ¿no?, y lo vamos a empezar a resolver en estos momentos. Miren, le están dando una imagen, ¿no? Le están dando una imagen de una imagen microscópica de la sangre, ¿no? Entonces le dan una imagen aquí, una imagen microscópica de la sangre. Y le están representando a esta célula, ¿no?, a esta de acá, y le están representando a esta célula, a estas dos, ¿no? Y después también está representando a esta célula. Entonces, como ya hemos explicado, las células que están representando en esa imagen es el eosinófilo, el neutrófilo y el eritrocito, ¿no? También hay hay unos fragmentos pequeños que también lo están observando aquí en esta imagen. Esas son las plaquetas, ¿no? Entonces, esto ya lo explicamos, ¿no? Lo que está en esta imagen son los eosinófilos, los neutrófilos, los eritrocitos y las plaquetas, ¿no? Tienen que completar. A ver, otra pregunta dice lo siguiente. Contesta, ¿qué le podría pasar a Úrsula si no tuviera glóbulos rojos? Ya, entonces, le hemos resuelto aquí, ¿no? Hemos resuelto aquí esa pregunta, pero a ver, indaguemos. ¿Qué es lo que pasa si una persona no tiene glóbulos rojos? Si una persona no tuviera glóbulos rojos, sería imposible poder transportar los nutrientes, el oxígeno, que son sustancias primordiales para la supervivencia de nuestras células. Definitivamente, si una persona no tiene las cantidades suficientes de glóbulos rojos, y mucho menos ausente, va a morir, ¿no? Esa es la consecuencia. ¿Qué más hay? Lo he explicado aquí de otra forma, ¿no? De una forma, pero casi el mismo sentido, ¿no? Aquí está resuelto también. Si su sangre no tuviera plaquetas, ¿qué pasaría? Bueno, se formaría, el fibrinógeno formaría las mallas, ¿no? Pero va a haber filtrado de sangre. De todas maneras, va a empezar a filtrar sangre, va a empezar a sangrar, en una menos cantidad, pero va a sangrar. Pero las plaquetas lo que hacen es formar un tampón para que no salga la sangre. Entonces, lo que ocasionaría es la hemorragia, y definitivamente si esa persona sigue con el chorreo de sangre, va a llegar a morir, ¿no? Por eso participa en la coagulación sanguínea. Si no tuviera suficientes glóbulos blancos, si una persona no tuviera suficientes glóbulos blancos, definitivamente esta persona va a sufrir o va a estar propensa a enfermedades. Las enfermedades son provocadas por bacterias y virus. Y si esta persona disminuye su sistema inmune, disminuye sus leucocitos, sus glóbulos blancos que lo protegen, es vulnerable a cualquier enfermedad y va a provocar su muerte. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? También tenemos aquí
para relacionar, ¿no? Les dicen por un lado, por una columna le dan las funciones y en otra columna le dan las células, ¿no? Entonces, cada célula tiene una función. Entonces, por ejemplo, aquí dice plasma. El plasma, ¿cuál es su función? El plasma, su función viene a ser la parte líquida de la sangre, ¿no? Plaquetas. ¿Cuál es su función de las plaquetas? Las plaquetas, su función es transportar, las plaquetas aquí su función es justamente, lo relaciono con, ayudan a coagular la sangre, ¿no? Plaquetas, ayudan a coagular la sangre. Glóbulos rojos, transporte de oxígeno. Glóbulos blancos, defensores del cuerpo. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es relacionar, ¿no? La función con el componente, ¿no? Y esas son, creo que es la última pregunta justamente que estamos resolviendo, jóvenes, y de esta manera hemos culminado con el balotario y la clase de esta unidad. Nos vemos, jóvenes. Cuídense, jóvenes.